Entonces, en un cartílago osteoartrósico, ¿qué va a encontrar uno? Bueno, aquí estamos viendo algunas de las estructuras pues, del cartílago, que la matriz extracelular, el fibroblasto, el macrófago, todas estas estructuras. Pero bueno, un cartílago osteoartrósico tiene un aumento en la interleuquina 1 beta. Este aumento de la interleuquina 1 beta inhibe la síntesis de la grecanina y el colágeno tipo 2, ya lo dijimos, estamos resumiendo. Al inhibir la síntesis de la grecanina y el colágeno tipo 2, la matriz que se forma allá donde vimos, donde estaba el colágeno, donde vimos que estaba el ácido hialurónico, donde vimos que estaba esa proteína, donde vimos que estaba esos glicosaminoglicanos, ese controitín sulfato, todo eso, eso se va a alterar. Eso se va a alterar. Por otro lado, esta sustancia aumentada estimula la síntesis de citoquinas proinflamatorias, aumenta los radicales libres de oxígeno y va a producir una inflamación de la membrana sinovial. Y esa inflamación de la membrana sinovial, ya lo vimos aquí, activa hace que se activen los sinoviocitos tipo A, se liberan estas sustancias y estas sustancias van sobre el condrocito y perpetúan la reacción inflamatoria. Eso es lo que está pasando. Entonces, aquí ya tenemos dos estructuras que se hayan comprometidas. Entonces, nosotros tenemos un paciente que tiene una alteración, tiene unas alteraciones en la susceptibilidad del individuo, esto es los problemas genéticos. Tenemos un paciente que puede tener una alteración en la estabilidad biomecánica por un problema en la alineación, por un problema en la carga, unas articulaciones que ya tienen unas alteraciones, ejercicios de alto impacto o actividades de alto impacto. Entonces hay una inflamación sistémica de bajo grado. Está la edad, está la obesidad, están los factores genéticos, el sexo femenino después de que ha pasado la menopausia. Están estos genes que se codifican. Y todo esto va a llevar a nuestra artrosis. Simplemente estoy mostrándole las alteraciones externas a la articulación que pueden llevar a una debacle de la articulación, a que se generen todo este tipo de alteraciones. Esto es lo que está adentro y esto es lo que está afuera de la articulación. Pero por otro lado, no es solamente el problema de que lo que les comentaba a ustedes, de que la obesidad con sus diferentes índices de sobrecarga, índices de masa corporal elevados que llevan una sobrecarga articular, va a generar alteraciones en las articulaciones que soportan peso, como la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, las articulaciones tibiotalares, en fin, sino que la obesidad como tal es capaz de generar una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica produce una alteración en todo lo que es el metabolismo de las grasas. Se van a liberar unas adipoxinas. Esas adipoxinas, hay muchas, pero las más importantes son la adiponectina, la resistina y la lectina. Esas sustancias llegan al cartílago y pueden producir inflamación y degradación del cartílago y pueden generar una liberación de citoquinas que producen lo que yo les acabo de mencionar ahora en toda lo de la fisiopatología que tratamos de resumir, porque hay una disfunción en el metabolismo de los lípidos. Entonces eso me explicaría, porque por ejemplo, como alguna vez un estudiante de quinto semestre me decía, bueno, pero uno entiende que el paciente obeso tenga alteraciones en las rodillas, en las caderas, en la columna, pero porque son articulaciones que soportan peso, pero porque un paciente obeso va a tener alteraciones en las manos si él no camina con las manos. Precisamente por eso, porque el paciente obeso libera esta cantidad de sustancias, estas adiposinas, ya les mencioné cuáles, y esas pueden degradar el cartílago y pueden ser las responsables, por ejemplo, de la formación de los nódulos de Hebertin o los nódulos de Bouchard propios o inherentes a la osteoartrosis que se ven en los pacientes con enfermedades con osteoartrosis. ¿Qué quiero decirles? Aquí, pues, vuelvo y les digo, esto daría, la fisiopatología daría para 2 o 3 charlas, simplemente estoy resumiendo, que no debemos tener en cuenta la cronicidad y la sistematicidad de esta enfermedad sin teniendo en cuenta que es una afectación del órgano articulado, de los órganos articulares, sin que se haya alteraciones en otras estructuras. Eso es importante tenerlo en cuenta. Para entrar ya algo un poco más en el tratamiento, ya que hablamos algo de la fisiopatología, bueno,
hay varios medicamentos. Dentro del tratamiento es importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero, hay medicamentos que ejercen una acción neta y exclusivamente analgésica o paliativa. Ahí tenemos desde el acetaminofén hasta los derivados opiáceos potentes. Pero de eso no lo vamos a hablar. De eso no vamos a hablar. Hay otros medicamentos que son capaces de disminuir los síntomas y que al parecer, o al menos en los estudios in vitro, han demostrado que son capaces de disminuir la velocidad de la progresión de la patología. Disminuyen la velocidad de la progresión de la patología. Dentro de esos medicamentos están algunos como son los aceites mixtos del aguacate y de la soya, que tienen la persea gratísima de lisina y estos elementos, y que in vitro, les repito, la mayoría de los trabajos son in vitro, han demostrado que disminuyen la liberación de la interleuquina 6, que disminuyen la liberación de la interleuquina 8 y que disminuyen la acción de la interleuquina 1 beta. ¿Por qué les resaltaba yo estos en la fisiopatología, todas estas estructuras o todas estos mediadores de la inflamación? Mire, cuando estamos hablando de los mediadores inflamatorios, tenemos todas estas interleuquinas que van desde la membrana sinovial a estimular el condrocito para que se degrade, y del condrocito a estimular la membrana sinovial para que estimule la liberación de metaloproteinasas, y que van a estimular a su vez a los osteoblastos y a los osteoclastos para que haya un desequilibrio en lo que es resorción y formación de hueso, y el hueso subcondral se pone más fuerte, y al hueso subcondral ponerse más fuerte, más duro, pues disminuye la nutrición del cartílago, porque el cartílago se nutre a través del líquido sinovial y de los vasos sanguíneos que están debajo del hueso subcondral. Entonces, miren todo lo que viene a suceder. Bueno, entonces, si hay una sustancia capaz de disminuir estos elementos proinflamatorios, pues podemos tener una disminución en la velocidad de la progresión de la enfermedad. Vuelvo y les digo, estoy hablando de trabajos in vitro. Estoy trabajando de trabajos in vitro para estos productos. Estas sustancias parece que son capaces de disminuir la interleuquina 1 beta. Por eso les hacía énfasis. Miren todo lo que está involucrada la interleuquina 1 beta. Entonces, si esta disminuye, se aumenta la síntesis de estos y se estimula la síntesis de las citoquinas proinflamatorias, se disminuye la síntesis de las citoquinas proinflamatorias, se disminuyen estos y va a haber una disminución de la alteración de la inflamación de la membrana sinovial, y se va a disminuir toda la alteración que se genera sobre el cartílago y el hueso subcondral. Pero es importante tener en cuenta que esto es esencialmente en estudios in vitro. ¿Qué se ha encontrado de verdad en diferentes trabajos? Hay estudios relativamente recientes en la bibliografía, ustedes lo tienen, del 2018 incluso, donde demuestra que en pacientes, en un grupo de pacientes muy grande, los pacientes que hicieron uso de estos aceites combinados de soya y de aguacate en una proporción de 2:1, tuvieron una mejoría sintomática. Por ejemplo, el placebo los pacientes que usaron el placebo con estudios doble ciego tuvieron una mejoría del 54%, y los pacientes que usaron estos elementos por 6 meses tuvieron una mejoría superior al 79%. Sintomática, estamos hablando de sintomática, mejoría sintomática. Eso es estadísticamente significante. Ahora, que en realidad esto que se vio in vitro se pueda ver in vivo, aún no hay estudios fuertes que eso lo corroboren, y es importante tenerlo en cuenta. Pero también es importante tener en cuenta y mirar que este porcentaje que les mencioné del 54 frente al 79% no es nada despreciable, y es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuántos tratamientos en medicina solamente están comparados con el placebo y lo que hacen es mantener mejorías y en realidad no son curativos? Entonces, eso para lo que tiene que ver con estos elementos. Es más,
este elemento se ha visto que ha tenido mayor utilidad en los pacientes que tienen osteoartrosis de rodilla que en los pacientes que tienen osteoartrosis en otras articulaciones. Existe un medicamento, bueno, no es tan nuevo este medicamento, que se llama el Tanezumab. Este es un producto esencialmente biológico, ¿sí? En este momento, bueno, desde hace un tiempo, hay un proclivio por incrementar todo lo que tiene que ver con los productos biológicos. Voy a resumirles. Hay un factor que es el factor de crecimiento nervioso, por sus nombres en inglés, ¿sí? Este factor de crecimiento nervioso se encuentra en todo el tejido tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Este factor de crecimiento nervioso es liberado esencialmente por los linfocitos y este factor de crecimiento nervioso viene a unos receptores que hay en las superficies neuronales o en los extremos distales neuronales y es capaz de interactuar con el receptor TRKA y este a su vez es capaz de interactuar con el receptor TRP1 o V1 y a su vez libera una sustancia que es capaz de generar una sensibilización periférica. Esta sensibilización periférica genera una entrada de calcio y después genera una entrada de sodio, lo que va a provocar una despolarización y va a generar un potencial de acción y ese potencial de acción genera una transmisión constante de un impulso nervioso hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ese impulso nervioso sube o asciende a través de los haces de la médula espinal que llegan al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ellos llega al ganglio de la raíz posterior y después llega a la raíz dorsal y después va al núcleo ventral posterolateral del tálamo y va a generar una sensibilización hacia la corteza somatosensorial específica. Bueno, esto es un proceso crónico, y esta liberación, porque esto está dado por los mediadores de la inflamación que hay en la articulación que explicamos antes, que va a generar esta activación, la activación de esta estructura, y esta a su vez genera la activación de los DP1, y se genera todo un proceso crónico, un circuito que puede cronificar pues tremendamente el dolor. ¿Qué se está viendo? Que este producto biológico es capaz de bloquear esta estructura o esta sustancia que es el factor de crecimiento neuronal. Al bloquearla, no va a haber estímulo sobre estos receptores. Al no haber estímulo sobre estos receptores, no van a estimular estos a su vez a los TRPV1 y a su vez no va a haber estimulación de los DPV1 y no se va a generar todo este círculo vicioso y no va a llegar hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Este Tanezumab sería una molécula prometedora para el tratamiento del dolor crónico tan difícil de lograr en los pacientes que tienen esas osteoartrosis. Pero no ha logrado demostrar que sea capaz de influir en todo lo que tiene que ver con la liberación de mediadores de la inflamación para de un momento dado revertir o detener el proceso del daño del condrocito y a su vez de la estimulación de la membrana sinovial y de todo lo que vemos. Entonces, este producto está en fase final de estudio por dos laboratorios muy grandes, se han unido dos laboratorios, pero hasta el momento no, ni se ha aprobado para su uso, ni tampoco ha aprobado que sea capaz de disminuir o de frenar todo el proceso de la cascada de la inflamación que se da. Eso es dentro de los productos que nuevos, pues digámoslo así, que pueden haber. Bueno, aquí tenemos, disculpen un momentico, ya. Aquí tenemos otro tratamiento que se invocó en algún tiempo, que era el uso del alendronato. Ustedes saben que el alendronato es un bifosfonato y los bifosfonatos son usados principalmente para el tratamiento de los pacientes que adolecen o que tienen osteoporosis. Es un medicamento que se suministra semanalmente. Ustedes saben que los bifosfonatos hay otros, como el ácido olendrónico, como el trisondronato, como el solendrónico, pero el que se usó, los estudios se hicieron con el alendronato. ¿Qué buscaban?
En el paciente osteoporótico, por el estímulo, perdón, el paciente osteoartrósico, por el estímulo biomecánico que se da, se va a producir una liberación de esclerostina y la esclerostina va a producir una alteración en ese equilibrio que hay entre la formación y la resorción de hueso, donde entra el randigando, toda esta cuestión, donde entran los prosteoclastos. ¿Qué pasa? Este desequilibrio que se forma entre el osteoblasto y el osteoclasto en el hueso subcondral produce un endurecimiento, para que ustedes me entiendan, del hueso subcondral, y eso hace que el cartílago se vea enfrentado a un hueso subcondral mucho menos benévolo, que le va a producir fácilmente un daño adicional en la estructura de la matriz cartilaginosa. Adicionalmente, la nutrición que proviene de la circulación que hay por debajo del hueso subcondral se va a ver dificultada por la alteración que se genera en el mismo, y la nutrición del cartílago se va a ver mucho más comprometida, porque la nutrición del cartílago proviene de el líquido sinovial y de los vasos sanguíneos que se hallan por debajo del hueso subcondral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se trató con el bifosfonato? Frenar este desequilibrio que ocurre entre los osteoclastos activados y los osteoblastos que tratan de ir a ese equilibrio. Y entonces dijo, bueno, se dijo pues, o fue la premisa, si se frenan los osteoclastos, porque ustedes saben que el alendronato produce una apoptosis del osteoclasto, entonces se frena ese desequilibrio, el hueso subcondral no va a sufrir, el hueso subcondral va a ser menos adverso para el cartílago y habríamos frenado uno de los 3 sitios donde se ocurren los mecanismos fisiopatológicos que en un momento dado son los responsables del daño del cartílago. Recordamos que habíamos dicho la sinovial, el condrocito y el hueso subcondral. Los estudios no han sido prometedores, no han demostrado que en realidad haya ningún cambio, e incluso en pacientes que tenían osteoporosis y concomitantemente osteoartrosis, sí, les sirvió para la osteoporosis, pero en la osteoartrosis no se demostraron mayores cambios. Este es uno de los elementos que es muy controvertido y que se ha hablado mucho respecto a la glucosamina. Los estudios de la glucosamina son in vitro, In vitro se ha demostrado que tiene unos efectos anabólicos, unos efectos anticatabólicos, unos efectos antiinflamatorios sobre los sinoviocitos y los condrocitos, si se asocia al condroitin sulfato, pues inhibe la expresión de la interleuquina 1. Ya sabemos la importancia que tiene la interleuquina 1 en toda la cascada proinflamatoria de la osteoartrosis. Disminuye la expresión de las metaloproteinasas. Recordemos que las metaloproteinasas son esas sustancias que son capaces de ir desde el condrocito hasta la membrana sinovial e inducir en la membrana sinovial la liberación de interleuquinas, que a su vez van a ir otra vez al condrocito y perpetuar ese círculo vicioso, y que aumentan la síntesis, la producción del colágeno tipo 2. Estos estudios todos son in vitro. O sea, no se ha demostrado esto en los pacientes. Pero lo mismo que ocurrió con la Persea gratísima glicina, hay estudios que demuestran que la glucosamina asociada al condroitin sulfato es mejor que el placebo para una mejoría sintomática. Sí, hay otros estudios no muy bien llevados que dicen que mejora la esclerosis del hueso subcondral. Tampoco, pues, son estudios muy bien llevados, entonces eso no podemos decir que sí o que no. ¿Qué se sabe? La glucosamina, sin lugar a dudas, sí es un elemento, para que me entiendan ustedes, es un elemento que hace parte de ese agrecano, de esos proteoglicanos. Entonces podría constituir un suplemento que en un momento dado ese suplemento me ayude a que el cartílago tenga materia prima para, de un lado, tener de dónde empezar a sintetizar los agrecanos o los proteoglicanos tan importantes que son, porque los proteoglicanos son importantes porque disminuyen la carga de presión que recibe el cartílago. Ellos son los que se encargan de disminuir, de ser capaces de la carga de presión sobre el cartílago, o sea, amortiguan la carga de presión sobre el cartílago, mientras que el colágeno es el encargado de disminuir la carga de tensión, es decir, ellos se encargan de equilibrar o de diezmar las fuerzas de la tensión o las fuerzas de cizallamiento. Por eso es que los dos son tan importantes. Esa sería como una de las tantas utilidades que se podría ver, pero que han demostrado como tal
ser capaces in vivo de generar todos estos efectos que se comentan tan buenos, no, pero que son mejores que el placebo en muchos estudios, claro que sí, para producir una mejoría sintomática a largo plazo de la articulación. Bueno, esa es lo que yo tenía. Traté de resumir la fisiopatología, pues, lo más que pude. Creo que tenemos un espacio para preguntas. En esto hay mucho todavía por conocer, mucho por ver, pero pues bueno, la idea es intentar, si hay preguntas, tratar de, de salvarlas en la medida en que yo pueda. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Vidal. Una pregunta en relación a la posibilidad de ejercicio en aquellas pacientes, sobre todo que están cursando con una dificultad en la movilidad importante. ¿Cómo poder manejar asociado pues todo el tratamiento integral del cual ya venía hablando? Perdón, ¿usted me puede repetir la pregunta? Es que lastimosamente se cortó en una de las partes. Ok, doctor. La pregunta va dirigida a las posibilidades de ejercicio en pacientes que ya tienen una dificultad en cuanto a movilidad por la patología claramente y pues asociarla a ese manejo del cual ya el doctor venía hablando. Como yo les decía, indudablemente el ejercicio es extremadamente importante y la fisioterapia dirigida, ¿no? La fisioterapia dirigida es una piedra angular en el tratamiento. Primero porque la gran mayoría de estos pacientes son pacientes que sobrepasan los 50 años y por el envejecimiento y por patologías concomitantes como enfermedades reumatológicas diferentes o por problemas de osteoporosis, concomitan con una patología que llama la sarcopenia. La sarcopenia le produce o le provoca al individuo una disminución en el trofismo muscular y además a la disminución al trofismo muscular le disminuye la funcionalidad y la potencia muscular. Eso está claramente determinado por estudios de densidad, de estudios densitométricos donde se permite ver la composición del hueso y la composición, perdón, en general del cuerpo del individuo. Y se ve como, por ejemplo, en pacientes de 40 años hay un porcentaje de músculo y en los pacientes de 60 años ese porcentaje ha caído dramáticamente. El ejercicio sin duda va a ayudar. ¿Qué es lo importante? Que el paciente no se someta a ejercicios donde va a colocar en estrés las articulaciones. Por ejemplo, un ejercicio que le puede servir es la natación. Un ejercicio que le puede servir siempre y cuando no haya un compromiso muy marcado de ciertas articulaciones es la bicicleta, la caminata rápida. Definitivamente ejercicios como el trote, si el paciente ya tiene compromiso articular, no estaría adecuado. Sí hay que hacer ejercicios isométricos, porque los ejercicios isométricos son capaces de mantener el trofismo muscular. El ejercicio aerobio por sí solo no es capaz de mantener la funcionalidad muscular. El ejercicio isométrico sí, y algún ejercicio isotónico también, pero esos ejercicios deben ser dirigidos por profesionales del ejercicio, como un fisioterapeuta, porque si no, podemos entrar a colocarle más carga a una articulación y si le colocamos más carga a una articulación, vamos a entrar a estimular un daño sobre el condrocito y ya sabemos fisiopatológicamente qué sucede. Adicionalmente, se va a entrar a generar una carga sobre el hueso subcondral y ya sabemos que se estimula la esclerotina y ya sabemos de ahí todo lo que pasa. Por eso es tan importante saber viendo la fisiopatología para poder entender que sí y que no. Y obviamente, pues las articulaciones que están con dolor no deben ser sometidas a un estrés adicional porque la articulación está con dolor es porque definitivamente hay un fenómeno inflamatorio que lo está generando. Y si nosotros le colocamos un estrés adicional, pues vamos a perpetuar o agravar ese estrés inflamatorio que ya está ocurriendo. Muchísimas gracias, doctor. También preguntan sobre su opinión con el uso de ácido hialurónico intraarticular.
Ya, hay varios estudios sobre eso. El ácido hialurónico intraarticular lo que busca es suplir la cantidad de ácido hialurónico que tiene el tejido sinovial. Porque el ácido hialurónico que hace parte del cartílago es muy poco probable que colocándolo intraarticular llegue al cartílago, porque la síntesis se hace de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Sí ha mostrado en articulaciones como la rodilla que sirve, da un alivio sintomático y al parecer en varios estudios ha retrasado ese estrechamiento que se hace en la escala de Lawrence, que es de 1 a 4, recordemos esa escala donde se mide si hay esclerosis del hueso subcondral, si hay disminución del espacio articular, si hay afinamiento de las espinas tibiales, bueno, todo esto. Sí ha demostrado retrasar eso. Pero, por ejemplo, en los pacientes que tienen osteoartrosis de cadera, ha sido un rotundo fracaso. No ha demostrado utilidad. Hay que sopesar riesgos y beneficios porque pues hay un riesgo de una infección intraarticular y es también bastante costoso. Algunos de sus fabricantes dicen que la aplicación se debe hacer 3 veces al año, otros un poco menos, y que debe estarse haciendo esta suplementación varias veces en un periodo de tiempo y eso agranda los costos. Como le digo, lo que yo tengo entendido y la experiencia que yo tengo es que en rodilla da unos resultados más o menos alentadores, es de mucha más fácil aplicación, pero, por ejemplo, en cadera es de mucha más difícil aplicación y definitivamente no ha demostrado utilidad. Muchísimas gracias, doctor. También hoy hay una pregunta que la dice, ¿cuándo intervención quirúrgica? Me imagino hacer referencia a cuándo se consideraría someter a un paciente a algún tipo de intervención de este tipo. Bueno, cuando estamos hablando de intervención, bueno, esto lo podemos dividir en dos. Ahora hay un advenimiento de intervenciones tempranas, donde se hacen cirugías, por ejemplo, para cadera o para rodilla, en los pacientes que tienen pinzamientos. El paciente que tiene pinzamiento uno lo puede detectar clínicamente en cadera relativamente relativamente fácil. ¿Cómo se detecta? Uno coloca al paciente en decúbito supino, es decir, boca arriba, pues, con la cabeza mirando para el techo, para que me entiendan, y le lleva la cadera a flexión, a abducción y a rotación interna. Eso es lo que se llama buscar el patrón capsular de restricción. Flexión, abducción y rotación interna. Cuando el paciente tiene una osteoartrosis muy marcada de cadera, definitivamente no permite ni siquiera la flexión. Pero en esos pacientes que no tienen una osteoartrosis tan marcada de cadera, usted lo lleva a flexión, a abducción y a rotación interna. Y cuando lo lleva a la última parte de la rotación interna, el paciente se queja. Ese paciente tiene un pinzamiento. Probablemente la radiografía de cadera es normal, pero ese paciente ya tiene un pinzamiento. Ese paciente en 2 o 3 años va a ser un problema de osteoartrosis delicado de cadera. Ese paciente se le puede enviar una artroresonancia y la artroresonancia nos va a detectar el pinzamiento. Ese paciente es indicativo para artroresonancia. Y existen cirujanos ortopedistas avesados que tienen mucha experiencia y pueden subsanar ese pinzamiento y darle una vida útil a esa cadera de mucho más tiempo antes de que esa cadera llegue a un daño o a un fracaso articular con toda la fisiopatología que vimos, y ese paciente puede ser llevado a ese tipo de cirugías artroscópicas y se va a mejorar. Lo mismo puede ocurrir en la rodilla. Lo mismo puede ocurrir en la rodilla. Ya cuando la artrosis está muy marcada, pues definitivamente ya hay un fracaso articular y ya ese paciente requiere una cirugía de reemplazo articular, bien sea de cadera o de reemplazo articular, bien sea de rodilla, porque los reemplazos articulares del hombro no han demostrado ser tan efectivos. El mejor reemplazo articular, la articulación que mejor le va es la de la cadera, luego la de la rodilla y de la que le va más mal a la del hombro, pues. ¿Cuándo hacerlo? Siempre se dice que hay que esperar, que hay que esperar. Mire, eso es muy relativo. Yo soy paciente de reemplazo articular y yo tuve mi reemplazo articular cuando yo tenía 37 años en la cadera. Eh,
cuando el dolor es porque todo, no, que hay que llevarlo hasta que tenga 50 años y hasta ya no. Cuando el dolor se hace insoportable, que incluso hay que tomar derivados morfínicos o opiáceos, el reemplazo articular hay que hacerlo. O cuando la impotencia funcional es tan grande, hay que hacerlo. Cuando hay bloqueo articular, hay que hacerlo. Cuando el problema ya psicológico es tan grande, hay que hacerlo. Porque cambia definitivamente la concepción de lo que uno está viviendo, porque son situaciones muy complejas las que se viven. Hay que tener en cuenta también otra circunstancia cuando estamos hablando de los reemplazos. Las cirugías del reemplazo de cadera, que es lo que más se hace, casi todo el tiempo se hacían por vía posterior. Vía posterior quiere decir que entran por la cápsula posterior, esa cápsula posterior ya queda afectada, muchos de los músculos que se cortan, como los músculos glúteos, quedan afectados, y entonces el paciente tiene una alteración o un riesgo de luxación muy alto y tiene unos riesgos y tiene unas discapacidades pequeñas, pero las tiene por haber entrado por la vía posterior. Ya hay cirujanos que hacen la cirugía por vía anterior. Al hacer la cirugía por la vía anterior, el problema que hay o las alteraciones que hay o el riesgo que hay de luxación de la prótesis o de que el proceso de rehabilitación se demore mucho más en empezar porque el apoyo puede ser más rápido, se disminuye tremendamente. Entonces son conceptos que hay que tener en cuenta que cada vez se han ido cambiando para tener en cuenta lo que tiene que ver con el reemplazo articular. Muchísimas gracias, doctor. Y ya para ir cerrando, su experiencia con glucosamina y cómo la utiliza. Bueno, mire, aquí quiero hablar no solamente de la glucosamina, sino también de los insaponificables de soya. Mire, yo que he visto, pues los trabajos han demostrado lo que les dije, que producen una mejoría sintomática, pero pues que lastimosamente la mayoría de las mejorías fisiopatológicas o en todos los mediadores de la inflamación de la articulación, como yo les mostré, pues es mínima. In vivo. ¿Qué he visto yo? Uno no puede dejar al paciente con osteoartrosis, y eso lo digo a todos los colegas médicos, a los estudiantes, a todos, uno no lo puede dejar, no, que lleguen, no, esto no hay nada que hacerle y darle acetaminofén, ibuprofeno y listo. No, eso no lo puede hacer. Hay unas modalidades terapéuticas del ejercicio, hay unas modalidades terapéuticas de la fisioterapia, y hay unos medicamentos como la glucosamina y los insaponificables de soya que han demostrado, y los trabajos sí lo han demostrado, que son superiores al placebo en una mejoría sintomática. Yo lo administro. ¿Por cuánto tiempo lo administro? Generalmente 8 meses, diciéndole al paciente que hay que tener cuidado, pues si el paciente tiene una alergia a los mariscos, yo no le voy a dar glucosamina, porque probablemente puede ser una reacción cruzada y puede traer un fenómeno alérgico. Si el paciente tiene un fenómeno de colon irritable muy marcado, no le doy glucosamina. La glucosamina produce distensión colónica y probablemente le va a agravar ese síndrome de colon irritable. Si el paciente tiene una alergia a las sulfas, no le voy a dar glucosamina, pero para eso se hace la historia clínica. Para eso se hace la historia clínica. La doy por las cantidades que tiene que ser. La puedo asociar al condroitin sulfato. Hay trabajos que dicen que disminuye la absorción, eso es falso. La mayoría de los trabajos han demostrado que no compiten por la absorción, se pueden dar simultáneamente. Y yo estoy seguro de que le estoy dando algo que es superior al placebo. Le estoy dando algo que es superior al placebo. Creería yo en mi experiencia clínica, aunque los trabajos no lo amparen, y he leído bastante sobre eso, que disminuyen la velocidad de la progresión de la enfermedad, sí. Yo creería que sí. Lo mismo los insaponificables de soya, sí. Que se pueda dar el uno con el otro, sí, porque actuarían de manera diferente. Uno como un suplemento para la formación del cartílago y otro como un inhibidor de las interleuquinas. Que de pronto no van a producir lo que in vitro se dice, es cierto, pero le estoy ayudando al paciente. Y la mayoría de los pacientes, lastimosamente, nosotros no tenemos tiempo de hacer trabajos epidemiológicamente fuertes, pero la mayoría de los pacientes refieren mejorías. Ahora, si el paciente ya tiene una osteoartrosis muy avanzada, muy degenerada, pues la glucosamina o los insaponificables de soya o la diacereína o el colágeno les van a servir para 3 cosas, para nada, para nada y para nada. Pero si no hay eso, yo le puedo dar estos medicamentos. Ahora, estos medicamentos van a disminuir la necesidad de analgésicos y antiinflamatorios.
Miremos que a muchos pacientes les dan antiinflamatorios por muchísimo tiempo y esos pacientes concomitantemente tienen una hipertensión arterial, concomitantemente pueden tener una diabetes mellitus. Esa hipertensión arterial produce una alteración o un fenómeno irritativo, por decir cualquier palabra, sobre el riñón. Ese paciente con diabetes mellitus lo mismo. Yo le estoy dando un antiinflamatorio que va a inhibir las prostaglandinas constitutivas que actúan en el riñón y que regulan el flujo sanguíneo renal y que van a producir una alteración en ese flujo sanguíneo renal. Entonces le voy a dar una noxa. Y ese paciente ya termina comprando el ibuprofeno en la tienda o comprando el diclofenaco en la tienda. ¿Qué le va a hacer más daño? ¿La glucosamina o o la persea gratísima de soya o cualquiera de estas sustancias o la diacereína o el antiinflamatorio? Entonces hay que ver. Ahora, los pacientes que usan analgésicos opioides, ojo con los analgésicos opioides. Por ejemplo, algunos usan una mezcla que tiene hidrocodona con acetaminofén. Ojo que la hidrocodona a largo tiempo puede inducir fenómenos de tolerancia. Entonces tienen que usar cada vez más dosis y vienen los efectos adversos y pueden sobrevenir efectos como de pronto la dependencia, hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso no se debe olvidar. Entonces yo pienso que de forma práctica con lo que conocemos, se pueden administrar, teniendo en cuenta que si es una artrosis muy marcada, pues no va a haber mejoría, no va a haber respuesta. Usar los insaponificables de soya o usar la glucosamina. Muchísimas